Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la cuarta ronda. Estamos en el torneo Grand Prix y de momento no había traído la clasificación. Os la pongo y podéis parar el vídeo si queréis verla un poquito más en detalle, ya que es un poquito, bueno, pues no compleja, pero bueno, había 4 grupos, lo he preparado así en plan casero. Y como vemos, solo pasan los primeros de cada grupo a semifinales y posteriormente la final entre los dos ganadores. En la descripción del vídeo tenéis información al respecto y bueno, pues el grupo A y B está un poquito todo más por resolver, mientras que Le Bon Aronian en el C y en el D Wesley So, bueno, pues tienen algo más de ventaja a falta de 2 jornadas que, como digo, se juegan en el día de mañana y pasado mañana. Ya en el tablero por parte de Grigorio Parín, E4, a lo que Fedoseyev responde con C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6 y tras caballo C3 entramos en la variante cerrada. E5 cogiendo espacio central, desarrollando en C4 y tras D6, D3, alfil E7 y posteriormente A4 ganando un poquito de espacio en el flanco de dama. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo, con caballo F6 se desarrolla el alfil a G5 por parte de las blancas y tras caballo D7, quizás ofreciendo cambio de alfiles en esta posición, Oparín lo rechaza trayendo su alfil a D2. En estos momentos Fedoseyev se enroca en corto y aquí Oparín lo retrasa colocando un caballo bastante interesante, D5, caballo B6 con la idea de cambiar caballos y aquí quizás las blancas podrían enrocar en corto. No obstante, se va por esta captura, se doblan peones en la columna B, pero también, bueno, pues quizás la torre de A8 quizás pueda tener un poquito más de control sobre la columna, que bueno, todo muy igualado, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con C3, bueno, pues teniendo control, como vemos, el peón sobre casillas de B4, D4, evitando que al menos directamente el caballo de C6 pueda saltar en la posición, y tras rey H8, todo hace indicar que Fedoseyev en algún momento puede jugar F5, para eso ha retirado el rey, para que no estuviese clavado el peón de F7, y tras estas jugadas nuevamente el enroque en corto es posible por parte de las blancas, se sigue retrasando y se gana más espacio jugando B4. La idea quizás es jugar B5, ya que bueno, pues en caso de cambios ayudaría quizás a los peones de la columna B a desdoblarse y de momento pues bueno, Fedoseyev retira la dama a E8, libera esta casilla, ya que tras B5, como ocurre en la partida, el caballo viene a E8. Hay igualdad en la posición. Y bueno, pues el enroque en corto por parte de las blancas, que lo hemos comentado en una o dos ocasiones, pues parece interesante. Y por otro lado, aunque las piezas negras tienen todas sus piezas prácticamente en la primera fila, bueno, pues también el alfil de casillas blancas tiene control, al igual que el alfil de casillas negras, con bastantes peones todavía en el centro y una posición, bueno, por abrirse, ¿no? Oparín también quizás este enroque en corto se empieza a desechar tras jugar H4, H5 va a venir posteriormente y aquí Fedoseyev responde también atacando en el flanco de rey, jugando F5, H5 y tras alfil E6, enfrentándose los alfiles, la partida continúa con dama B3, bueno, pues evitando capturar en E6 y también si las negras capturan, pues se podría recapturar con la dama evitando el doblaje de peones en la columna C. Tras estos movimientos se juega dama D7 y la partida continúa con rey D1. Un movimiento que quizás, bueno, pues no es bueno del todo y vamos a ver cómo lo aprovecha Fedoseyev. La partida podría haber continuado quizás con H6, con este empuje que hemos visto H4, H5, quizás capturar no es la mejor opción y tras jugar G6, bueno, pues las piezas blancas tienen un peón incrustado en la sexta, ¿no? Quizás molesto, podrían venir cambios de piezas, incluso de las damas, y tras llegar a esta posición, incluso ahora enrocarse en corto para las piezas blancas, ya que, bueno, pues aunque el peón está en H6, como vemos, la torre no tiene fuerza en dicha columna y el ataque, bueno, pues tendría que darse por otro lado. El tema es que, bueno, pues el alfil de momento defiende bien el peón de H6 y la posición está bastante igualada. Rey D1 se juega, como decimos, siendo un poquito una imprecisión y tras estas jugadas F por E4,
permitiendo o atacando al caballo de F3 y tras D por E4, alfil por C4 y dama por C4. Aquí viene un movimiento muy interesante dentro de todas estas capturas por parte de Fedoseyev, que es dama G4. Y el tema es que está entrando en G2, atacando a la torre, también junto con la columna F que se acaba de abrir tras estos cambios de peones, habría doble ataque por parte de las negras al caballo y a ver cómo se puede defender. La partida continúa con una jugada que no es del todo buena para defender en la posición y es dama D3, ya que quizás Oparín estaba esperando que Fedoseyev quizás capturase en G2 y tras el doble que hay en F3, rey E2, pues se defiende dos veces el caballo de F3, la torre queda defendida por la torre de A1 y aunque se ha perdido, si no me equivoco, un peón para las piezas blancas, pues las negras tienen dos peones doblados y puede haber cierto ataque o compensación por parte de las blancas en el flanco de rey, al menos de momento con ambas torres, con el peón y con el alfil de casillas negras, ¿no? En definitiva, un poquito con todas las piezas. No obstante, Oparín encuentra un mejor movimiento, que es jugar primero C4. Gana un tiempo sobre la dama y en caso de capturar, bueno, pues no sería para nada bueno, esto no ocurre en la partida, ya por verlo directamente, ya que tras dama por G2, bueno, pues está cayendo la torre y en caso de retirar el rey, por ejemplo, a C2, quedando defendido, el caballo está atacado, como decimos, hasta en dos ocasiones. Por lo tanto, desde luego que no es bueno capturar en C4 y la partida continúa con dama E3. Tras esta jugada, no se captura en G2, sino que la partida continúa con caballo E6. Si vemos la posición, las piezas blancas, aparte del enroque, con dama G4, que no lo he comentado, también el caballo de F3 ha quedado clavado, y es verdad que empiezan a tener agujeros en la posición, ¿no? Quizás este caballo podría venir a posiciones de D3, E4, vía C5, también quizás el salto del caballo a F4, pues es otra de las posibilidades, y de momento, pues bueno, la partida continúa con torre G1, se había perdido anteriormente el enroque jugando rey D1 y gracias a esa combinación de capturas más dama G4, bueno, pues ese tipo de movimientos pues es los que mantienen a Fedoseyev con ventaja y la partida de momento, bueno, pues continúa con caballo F4. El rey se retira a C1, podría venir a C2 también, pero aquí quizás podría continuar la línea con caballo por G2, hay ataque sobre la dama y bueno, pues aunque el caballo quizás podamos pensar que ha quedado clavado, tras estas jugadas, si torre por G2, pues simplemente se está ganando calidad y nuevamente hay ataque y mucha entrada por parte de las negras en la columna F. Continúa con rey C1, el caballo queda libre y aquí se decide jugar más tranquilamente capturando en H5. Fedoseyev no tiene prisa, tampoco cuenta con mucho más material. Si contamos el mismo, pues tienen dos piezas menores, dos torres, dama y los peones le favorecía de momento en uno a favor de las piezas negras que, bueno, pues también están doblados en esa posición. Tras estas jugadas rey C2, dama G6 y tras G3 parece que en las próximas jugadas las blancas van a empezar a respirar un poquito. El caballo de momento se tiene que retirar, viene a esta casilla por parte de 3. Este peón de C4 me parece fantástico ya que no está defendido pero tampoco había podido ser capturado antes y la verdad que está haciendo mucho daño en la posición. Tras estas jugadas el caballo que está, bueno, de momento atacado por la torre, defendido por la dama, se activa en H4, ataca la dama, dama 6 y tras caballo F5, como decimos, pues parece que están abriendo la posición. No obstante, Fedoseyev sigue con gran estilo y aquí para mantener ventaja juega el mejor movimiento y es capturando la calidad. Torre por F5, E por F5 y tras dama por cuenta con un segundo peón, pero también lo más importante es que está amenazando una descubierta por parte de las blancas. La partida continúa con G4 atacando a la dama, pero esa descubierta viene con doble jaque, por lo tanto caballo B4, si el rey se retira a B2 o también incluso a C1 habría mate en la siguiente jugada, viene a D1 y el mate se estaría dando con la dama en C2. De momento se da el jaque, el rey puede escapar, lo hace a E1 y tras dama B2, bueno, pues tú puedes capturarme el caballo, yo recupero la calidad y la verdad que la posición pues sigue siendo muy prometedora para las negras. No obstante, se juega torre C1 y tras estos movimientos caballo D3 jaque.
de momento se puede recuperar la calidad, no lo hace Fedoseyev, el rey se retira a E2, se conectan las torres y tras estas jugadas se trae la última pieza que no estaba al juego y es la torre F8. Como vemos junto con el caballo en D3, pues realmente están entrando y además pues dicha casilla no está defendida, ya que bueno, pues se perdería la dama y el rey tampoco podría recapturar. Se juega F3 y tras E4 la partida continúa con torre H1, quizás buscando algún tipo, bueno, pues de contrajuego, intentar hacer daño de alguna manera. Tras estos movimientos Fedoseyev, bueno, pues refuerza el centro jugando D5 y son las blancas las que abren la columna. Si no, esta captura por parte de las negras podría venir en próximas jugadas. Con torre por F3 podría ser otra idea y torre F2, primero atacando a la dama y el rey, y tras F por E4, torre F2 directamente se da jaque rey D1 y tras dama B3 jaque torre C2. Dama B1 con nuevo jaque, como vemos podría caer la torre en H1, se cubre con la torre en C1 nuevamente y es aquí cuando se captura recuperando la calidad, caballo por C1 y ahora dama por F2. Es una posición completamente perdedora, quedan poquitas jugadas y bueno, pues tampoco vale esta captura, ¿no? Por parte de las blancas, si capturan el alfil, pues la línea podría seguir con dama c2, jaque y tras rey e1, bueno, pues hay mate en pocas jugadas. Por lo tanto, como vemos, la dama está sin poder moverse, puede venir algún jaque y bueno, pues están perdiendo completamente. También la incorporación del alfil aquí a c5 podría ser muy importante, por lo que aquí se decide capturar la torre, pero el problema también a este movimiento es que tras caballo de 3 con jaque a la descubierta se está atacando a la torre de H1 finalmente y además a la dama de F2. Rey E2, dama por H1 y en esta posición decide abandonar finalmente Oparín. Y el tema es que, bueno, pues cuentan con pieza de más las piezas negras y por intentar algo y llegar casi a posición de mate, pues dama F5 está amenazando, perdón, mate tras dama C8, jaque, pues mate en la siguiente jugada, dependiendo de dónde se cubra el alfil, pero es mate, por lo que aquí se podría jugar primero jaque, dama G2 y el rey podría escapar o intentar escapar a D1, caballo F2, jaque y tras retirarse a C1 hay otras jugadas, pero bueno, por darle un final, pues alfil E3, A3 con nuevo jaque. El rey viene a C2, dama por E4, se está amenazando jaque también a la dama y tras el cambio de las mismas, pues bueno, todavía la ventaja es más importante, ¿no? Tremenda cómo ha controlado el tablero Fedoseyev y vamos a ver qué pasa en próximas partidas. Un saludo y hablamos. Chao.